Cuando hablamos del truco número 1 de Carl Jung para dominar el silencio interior, no nos referimos a una técnica superficial, sino a una inmersión profunda en el territorio más misterioso de la existencia, el alma misma. Jung, a lo largo de su vida y obra, nos mostró que el silencio no es solo la ausencia de sonido o palabras, sino un portal a la verdadera transformación. En el mundo moderno, donde el ruido externo e interno nos bombardea constantemente, aprender a silenciar es, paradójicamente, el acto más revolucionario y liberador que podemos realizar. El silencio del que Jung habla no es el silencio del apuro, del miedo o la evasión. Es un silencio activo, pleno, cargado de presencia. Es el silencio que nace cuando el ego, esa parte de nosotros que necesita afirmarse, controlar, reaccionar, se calma y el sí mismo, self, el centro profundo de la psique, comienza a emerger. Este silencio es una elección consciente, una pausa entre el estímulo y la respuesta, un espacio de poder donde ya no somos rehenes de nuestros impulsos, traumas o complejos. En ese intervalo reside nuestra verdadera libertad. Vivimos en una cultura que idolatra la palabra, la argumentación, la exposición. Nos enseñan a creer que convencer al otro, ganar discusiones, justificar cada gesto es señal de fuerza e inteligencia. Pero Jung nos enseña que, a menudo, cuanto más hablamos, más entregamos nuestro poder. El silencio, cuando nace desde adentro, no es retraimiento, sino dominio. Es el lenguaje de los sabios, de quienes aprendieron a observar antes de reaccionar, a escuchar antes de hablar, a soportar la incomodidad sin apresurarse a llenarla con palabras vacías. El silencio desacelera el tiempo interno, permite que veamos qué hay realmente en juego en cada situación, y nos ofrece claridad sobre lo esencial y lo que es solo ruido del ego. Este truco silencioso de Jung es, en realidad, una invitación al autocontrol. Cuando aprendes a callar en el momento preciso, a no responder al impulso de defenderte o tener la razón, algo profundo comienza a cambiar. Te das cuenta de que muchas provocaciones no merecen respuesta porque no hablan con tu sí mismo, self, sino solo con tu ego. Y el ego, cuando está calmado, no se involucra en diálogos inútiles. La verdadera inteligencia emocional no está en tener todas las respuestas listas, sino en saber cuándo ninguna respuesta es necesaria. Mantener el silencio es, muchas veces, la mayor señal de fuerza interior. Quien grita ya perdió la escucha. Quien escucha, incluso en silencio, siempre está en ventaja. Claro, este silencio requiere práctica. Desafía la idea de que callar es perder, que no reaccionar es ser débil. Al principio puede ser incómodo, casi insoportable. El impulso de responder, justificarse, protegerse, parece gritar dentro de nosotros. Pero, con el tiempo, este silencio se transforma en un territorio seguro, un espacio interno donde nada necesita ser defendido, donde la energía se reserva para lo que realmente importa. Y cuando llega el momento de hablar, la palabra viene del centro, directa, limpia, sin exceso. Quien domina el silencio no habla para probar, habla para mover, con precisión, no con prisa. La mayoría de nuestras palabras provienen del ego. El ego es rápido, reactivo. Necesita afirmarse, defenderse, controlar la imagen. Teme el silencio porque en el silencio no hay garantías, no hay narrativa que lo sostenga, ni distracción donde esconderse. Es precisamente ahí donde el sí mismo, self, comienza a actuar. El sí mismo, self, en la psicología de Jung, es el centro más profundo de la psique. No compite con el ego, solo lo trasciende. Mientras el ego busca reconocimiento, el sí mismo, self, busca coherencia. Mientras el ego es ruido, el sí mismo, self, es presencia, y la presencia no se impone, se sostiene muchas veces en silencio. Este silencio no es ausencia, es conciencia.
Es la capacidad de no dejarse llevar por el impulso del ego, de escuchar sin necesidad de reaccionar, de observar sin disolverse, de elegir sin ser arrastrado. Es la postura interna de quien distingue entre una herida que pide reacción y una verdad que pide espacio. Piensa en la imagen simbólica de un rey sabio. Habla poco, no necesita gritar para ser escuchado, su presencia ya comunica. Cuando habla, mueve, no solo convence. Ese es el poder del silencio interior. En la vida moderna, esta enseñanza de Jung es un antídoto para el estrés, para los conflictos en las relaciones, para el exceso de estímulos y para la sensación de vacío que muchas veces nos invade. El silencio interior es un refugio, pero también un arma de precisión. Nos permite escuchar lo que hay detrás de las palabras de los demás, percibir lo que no se dice, reconocer las máscaras y las verdaderas intenciones. Nos protege de ser manipulados por las urgencias ajenas y nos da tiempo para elegir nuestras batallas. Cuando dominas tu silencio, ya no te arrastran las emociones del momento, sino que te guía el propósito más profundo que habita en ti. Este truco no es una fórmula mágica, sino un camino. Se necesita valor para sostener el silencio ante la provocación, la duda, la carencia, el miedo a no ser visto o escuchado. Pero es precisamente en ese espacio de silencio donde descubres cuánto has crecido, cuánto estás completo, cuánto ya no necesitas la validación externa para sentirte en paz. El silencio entonces deja de ser ausencia y se convierte en presencia, presencia de sí mismo, presencia del sí mismo, self, presencia de lo esencial. Y así, al practicar el silencio interior, comienzas a transformar no solo a ti mismo, sino también el ambiente que te rodea. Tu presencia se vuelve más fuerte, más estable, más auténtica. Comienzas a inspirar confianza sin necesidad de convencer, a influir sin necesidad de imponer, a amar sin necesidad de poseer. El silencio de Jung es, al final de cuentas, el silencio del maestro, de aquel que ya no necesita probar nada a nadie, porque ya encontró en sí mismo todo lo que buscaba fuera. Cuando comienzas a experimentar este silencio, percibes que no es un vacío, sino un campo fértil donde las semillas de la verdadera transformación pueden germinar. El silencio interior, según Jung, es como un lago tranquilo. Solo cuando las aguas están calmas es posible ver el fondo. Y es en ese fondo donde reposan nuestros deseos más auténticos, nuestros miedos más antiguos, nuestras potencialidades dormidas. El ruido constante de la mente, alimentado por el miedo, la comparación, la necesidad de aprobación, es como una tormenta que agita las aguas y nos impide ver quiénes somos realmente. En el día a día, este silencio puede practicarse en los momentos más sencillos y al mismo tiempo más desafiantes. Cuando alguien nos provoca, por ejemplo, la reacción instintiva es responder, defenderse, atacar. Pero si te permites un instante de silencio, si observas el impulso sin ceder a él, algo extraordinario sucede. Te conviertes en dueño de ti mismo. Ya no es el otro quien determina tu estado interno, sino tú. Ese es el verdadero autocontrol del que habla Jung. La capacidad de elegir la respuesta y no ser solo un reflejo condicionado del ambiente. Este silencio también es fundamental en las relaciones. ¿Cuántas veces, en una discusión, nos perdemos en justificaciones, acusaciones, palabras dichas en el calor del momento que luego se convierten en heridas difíciles de curar? El silencio, en este contexto, es un bálsamo. Permite que la emoción se asiente, que la razón regrese, que la empatía florezca. Cuando silencias, no estás ignorando al otro, sino creando espacio para que ambos puedan escucharse de verdad.
El silencio es, a menudo, el mayor gesto de respeto que podemos ofrecer. Respeto al otro, respeto a nosotros mismos, respeto a lo que está sucediendo en ese instante. En el trabajo, el silencio es igualmente poderoso. En reuniones, ante conflictos, al recibir críticas, la tendencia es reaccionar rápidamente, defenderse, justificarse, pero quien domina el silencio aprende a escuchar lo que hay detrás de las palabras, a captar matices, a percibir intenciones ocultas. El silencio se convierte en una herramienta para leer el ambiente, comprender las dinámicas humanas, desarrollar la inteligencia emocional. En lugar de apresurarse a responder, se observa, se pondera, se elige el momento adecuado para actuar. Y a menudo se descubre que la mejor respuesta es la que no se da inmediatamente, sino la que madura en el silencio y emerge con claridad y fuerza. Ante el estrés, el silencio interior es un remedio raro y valioso. Vivimos en un mundo acelerado, donde todo exige respuesta inmediata, donde el tiempo parece siempre escaso, donde la mente nunca descansa. El silencio de Jung es una invitación a desacelerar, a crear pausas conscientes, a permitir que el cuerpo y la mente respiren. No se trata de huir de las responsabilidades, sino de crear un espacio interno donde las demandas externas no tienen poder absoluto. Es en ese espacio donde recuperas el aliento, te reconectas con tu propósito, recuerdas lo que realmente importa. El silencio es el intervalo entre una nota y otra en la música de la vida. Sin él, todo se convierte en ruido, todo pierde sentido. Hay una belleza sutil en este silencio, una fuerza que no necesita ser anunciada. Es como la raíz de un árbol, invisible pero esencial. Es en el silencio donde te encuentras contigo mismo, donde escuchas la voz del sí mismo, self, donde percibes las intuiciones, donde reconoces las verdades que no pueden ser dichas, solo sentidas. Jung decía que el encuentro con el sí mismo, self, es el mayor desafío y la mayor bendición de la vida, y ese encuentro solo sucede en el silencio, cuando todas las demás voces se callan y solo queda la presencia. En la práctica, cultivar este silencio exige disciplina, pero no una disciplina rígida, sino una disciplina amorosa, que acoge los errores, que entiende que el camino está hecho de intentos, caídas y reanudaciones. Puedes empezar reservando unos minutos del día para simplemente sentarte en silencio, sin expectativas, sin juicios. Al principio, la mente resistirá, buscará distracciones, intentará llenar el vacío, pero poco a poco, el silencio se convierte en un amigo, un aliado, un maestro. Aprendes a escuchar lo que sientes, lo que piensas, lo que deseas sin necesidad de actuar inmediatamente. Aprendes a distinguir entre el impulso del ego y la voz del sí mismo, self. Aprendes a esperar el momento adecuado, a confiar en el tiempo de las cosas, a respetar el ritmo de la vida. Este silencio no es aislamiento, ni indiferencia, ni frialdad. Al contrario, es la base de la verdadera conexión. Solo quien está en paz consigo mismo puede conectarse de verdad con el otro, puede amar sin posesividad, puede ayudar sin perderse, puede influir sin manipular. El silencio es el suelo donde crece la compasión, la empatía, la sabiduría. Es el espacio donde el alma respira, donde el corazón se abre, donde la mente descansa. Y así, al practicar el silencio interior, comienzas a darte cuenta de que muchas de las respuestas que buscabas afuera ya estaban dentro de ti, esperando solo el momento oportuno para emerger. El silencio de Jung no es un fin, sino un comienzo. El comienzo de una vida más auténtica, más libre, más plena. Es el truco número 1 para dominar tu propio destino, para vivir con propósito, para ser finalmente quien naciste para ser.
A medida que te adentras en este viaje, percibes que el silencio interior no es solo una práctica aislada, sino un estado del ser que impregna todos los aspectos de la vida. Se manifiesta en las pequeñas decisiones cotidianas, en la decisión de no responder a un mensaje impulsivamente, en la pausa antes de dar una opinión, en la mirada atenta a quien habla, en la respiración consciente en medio del caos. Cada una de estas elecciones es como una gota que con el tiempo llena el reservorio de tu paz interior. Este silencio, como Jung nos enseña, es también un proceso de individuación. La individuación es el camino por el cual nos convertimos en quienes realmente somos, integrando luz y sombra, reconociendo nuestras contradicciones, aceptando nuestras imperfecciones. El silencio es el espacio donde esa integración ocurre. Sin él, nos quedamos atrapados en la superficie, reaccionando a estímulos externos, repitiendo patrones antiguos, viviendo en automático. Con él, nos sumergimos profundamente, descubrimos nuevas capas de nosotros mismos, nos volvemos más completos. En el ámbito de las relaciones, el silencio interior es especialmente transformador. Nos permite escuchar al otro de verdad, sin la ansiedad de responder, sin el deseo de convencer, sin el miedo a ser rechazado. Cuando escuchas en silencio, sin juzgar, sin anticipar, sin interrumpir, creas un espacio de acogida donde el otro puede revelarse. Muchas veces es en ese espacio silencioso donde los conflictos se disuelven, donde las heridas encuentran sanación, donde la intimidad florece. El silencio es el mejor regalo que podemos ofrecer a quienes amamos. Nuestra presencia plena, sin distracciones, sin defensas, sin máscaras. En el ámbito profesional, el silencio es una fuente de poder sutil. Te permite observar antes de actuar, comprender las dinámicas ocultas, elegir las batallas correctas. Los líderes verdaderamente inspiradores son aquellos que saben escuchar, que no se apresuran a dar órdenes, que crean espacio para la creatividad y la colaboración. El silencio es la base de la escucha activa, de la empatía, de la toma de decisiones consciente. Protege contra el desgaste del exceso de exposición, contra el ruido de las opiniones ajenas, contra la tentación de reaccionar a cada provocación. Quien domina el silencio, domina el ambiente. No por el control, sino por la presencia. Ante el estrés, el silencio interior es un refugio indispensable. Es el lugar al que puedes regresar siempre que el mundo parezca demasiado, siempre que las presiones amenacen sofocarte, siempre que la mente se pierda en preocupaciones. Basta con cerrar los ojos, respirar profundo, silenciar los pensamientos y reencuentras tu centro. Ese silencio es como un oasis en el desierto, una fuente de renovación, un recordatorio de que, por más turbulento que sea el exterior, existe dentro de ti un espacio inviolable de calma y claridad. El autodominio, en este contexto, no es represión, no es negación de los sentimientos, no es endurecimiento. Es, más bien, la capacidad de soportar la incomodidad sin dejarse arrastrar por ella. Es mirar hacia adentro y reconocer, siento rabia, siento miedo, siento tristeza, pero no soy solo eso, puedo elegir cómo responder. El silencio es el intervalo entre el impulso y la acción, el espacio donde la libertad sucede. Nos enseña a no ser esclavos de las emociones, sino dueños de ellas. En cuanto al enfoque, el silencio es el guardián de la atención. En un mundo de distracciones constantes, de notificaciones incesantes, de demandas múltiples, cultivar el silencio es un acto de resistencia. Es elegir a cada instante dónde poner tu energía, dónde invertir tu tiempo, qué merece tu atención. El silencio interior es el filtro que separa lo esencial de lo superfluo, lo importante de lo urgente, lo verdadero de lo pasajero. Te permite concentrarte en lo que realmente importa, avanzar con propósito, realizar con excelencia.
Y hablando de propósito, el silencio es el terreno donde germina. Muchas personas viven perdidas, buscando sentido fuera de sí, esperando que algo o alguien les diga qué hacer, qué camino seguir. Pero el propósito no es una respuesta prefabricada. Es un descubrimiento que sucede en el silencio. Es cuando todas las voces externas se callan, que escuchas la voz de tu propio corazón, que percibes qué te mueve, qué te apasiona, qué te hace sentir vivo. El silencio es el espacio de la escucha profunda, de la intuición, de la inspiración. Jung nos recuerda que cada uno de nosotros lleva dentro de sí un potencial único, una chispa de creatividad, una misión que cumplir. Pero ese potencial solo puede ser accedido cuando silenciamos el ruido del mundo y nos volvemos hacia adentro. El silencio es el puente entre lo que somos y lo que podemos ser, entre el presente y el futuro, entre el deseo y la realización. Es el secreto de los grandes creadores, de los pensadores, de los líderes, de los sabios. En el fondo, dominar el silencio interior es un acto de valentía. Es elegir enfrentarse a sí mismo, mirar las propias sombras, aceptar las propias limitaciones. Es dejar ir el control, la necesidad de aprobación, el miedo al juicio. Es confiar en que, incluso en el vacío, existe la plenitud, que, incluso en la ausencia de palabras, existe la comunicación, que incluso en la soledad, existe la compañía. Ese silencio es la clave para la libertad interior, para la autenticidad, para la realización. Es el truco número 1 de Jung, porque sin él, toda transformación es superficial, todo cambio es pasajero. Toda conquista es vacía. Con él todo gana sentido, profundidad, verdad. El silencio es el inicio y el fin de toda jornada de autoconocimiento. Es en él que nos encontramos, nos curamos, nos volvemos completos. Y cuanto más te adentras en este silencio, más percibes que es, en realidad, una fuente inagotable de respuestas. Es curioso cómo, a lo largo de la vida, buscamos consejos, opiniones, soluciones, creyendo que la sabiduría está siempre afuera, en libros, gurús, especialistas. Pero Jung nos invita a invertir esa mirada. La verdadera sabiduría reside en el silencio de nuestro propio ser. No se manifiesta en frases hechas, sino en intuiciones sutiles, en destellos de comprensión, en certezas que surgen de la nada cuando la mente finalmente se aquieta. Este silencio es también un espejo. En él vemos reflejado todo aquello que evitamos ver cuando estamos distraídos. Nuestras inseguridades, nuestras contradicciones, nuestros deseos más profundos. Puede ser incómodo, a veces incluso doloroso, pero es justamente ahí donde reside el poder transformador del silencio. No sirve solo para calmarnos, sino para revelarnos. Y al revelarnos, nos ofrece la oportunidad de elegir qué quiero mantener, qué necesito transformar, qué ya no me sirve. En el contexto de las relaciones, este silencio es revolucionario. ¿Cuántas veces, en medio de una discusión, has sentido ganas de interrumpir, de replicar, de defenderte? Es natural. Forma parte de nuestro instinto de autopreservación. Pero cuando practicas el silencio interior, creas un espacio para que el otro se exprese completamente, sin interrupciones, sin juicios. Muchas veces, solo ese espacio basta para desarmar conflictos, para transformar acusaciones en descargos, para convertir heridas en comprensión. El silencio, en este sentido, es un regalo que nos damos al otro y a nosotros mismos, el regalo de la escucha verdadera. Y no se trata de silenciar por miedo o sumisión. El silencio de Jung es activo, lleno de presencia e intención. Es el silencio de quien observa, de quien siente, de quien elige el momento adecuado para actuar. Es el silencio del guerrero que no desperdicia energía en batallas inútiles, que sabe esperar,
que entiende que no todo necesita ser dicho, que no toda provocación merece respuesta. Este silencio es, en realidad, un escudo. Nos protege del desgaste, de la dispersión, del arrepentimiento por palabras dichas en el calor del momento. En el ámbito profesional, el silencio es un diferencial poco común. En un mundo donde todos quieren hablar, opinar, destacarse, quien sabe silenciar destaca aún más. Porque en el silencio observas lo que otros no ven, percibes lo que no se dice, entiendes las dinámicas ocultas. Aprendes a leer el ambiente, a sentir el clima, a captar las necesidades reales de las personas. Y cuando decides hablar, tus palabras tienen peso, tienen impacto, porque vienen de un lugar de reflexión, no de reactividad. El silencio también es fundamental para la creatividad. Las grandes ideas no nacen en medio del ruido, sino en el espacio silencioso entre un pensamiento y otro. Es en ese intervalo que la inspiración se manifiesta, que las conexiones suceden, que las soluciones innovadoras surgen. Jung lo sabía. Él mismo buscaba el silencio para escribir, para crear, para comprender los misterios del alma humana. El silencio es la incubadora de la creatividad, el laboratorio donde se gestan nuevas posibilidades. En la lucha contra el estrés, el silencio es un bálsamo. Nos permite desacelerar, respirar, recuperar el equilibrio. Es un antídoto contra la ansiedad, contra las prisas, contra la sensación de estar siempre atrasado, siempre debiendo, siempre insuficiente. En el silencio te reconectas con el presente, con tu cuerpo, con tu respiración. Te das cuenta de que, por más caótico que esté el mundo, existe dentro de ti un lugar de paz, de estabilidad, de seguridad. Ese lugar no depende de las circunstancias externas. Es tuyo, está siempre disponible, solo hay que acceder a él. El autocontrol en este proceso se fortalece con cada elección consciente por el silencio. Cada vez que resistes el impulso de reaccionar, de justificarte, de explicarte, fortaleces tu musculatura emocional. Es como un entrenamiento. Al principio es difícil, requiere esfuerzo, disciplina, paciencia, pero con el tiempo se vuelve natural, casi automático. Te das cuenta de que ya no necesitas demostrarle nada a nadie, que tu paz no depende de la aprobación ajena, que tu valor no está en las palabras que dices, sino en la presencia que mantienes. Y poco a poco, ese silencio se expande, comienza como una práctica individual, pero pronto se extiende a todas las áreas de la vida. Te ven como alguien confiable, equilibrado, centrado. La gente siente tu presencia, confía en tu juicio, busca tu consejo. No porque hables mucho, sino porque sabes el momento adecuado para hablar. Y sobre todo, conoces el valor de no hablar. El silencio interior entonces deja de ser solo una técnica y se convierte en una forma de ser. Una forma de vivir con más ligereza, más profundidad, más autenticidad. Una forma de relacionarte con el mundo sin perderte a ti mismo. Una forma de encontrar, en medio del ruido, un espacio de paz donde todo tiene sentido. Jung nos recuerda, con su sabiduría, que el silencio no es un fin en sí mismo, sino un camino hacia el autoconocimiento, hacia la libertad, hacia la realización plena. Es el truco número 1 porque, sin él, todos los demás logros pierden brillo. Con él, todo gana color, significado, verdad. El silencio es la llave maestra que abre todas las puertas de nuestro ser. Y a medida que ese silencio se profundiza, empiezas a percibir que no es solo una ausencia de palabras, sino una presencia viva, palpitante, que permea cada instante de tu existencia. Es como si, al callar el ruido del mundo y de la mente, finalmente pudieras oír el susurro de tu propia alma. Y ese susurro, por más sutil que sea, trae verdades que ninguna voz externa sería capaz de revelar. En el día a día, el silencio interior se manifiesta en los momentos más inesperados.
A veces surge en medio de un paseo, cuando te das cuenta de que no necesitas llenar el tiempo con pensamientos o música. Otras veces aparece durante una conversación difícil, cuando eliges escuchar más que hablar, permitiendo que el otro se exprese sin prisa, sin interrupciones. Ese silencio es como una pausa entre notas musicales, el espacio que le da sentido a la melodía de la vida. En el ámbito de las relaciones, el silencio se convierte en un verdadero aliado. Te permite conectar con el otro de una manera más profunda, más auténtica. Cuando no estás preocupado por responder inmediatamente, por justificarte o por ganar una discusión, abres espacio para la comprensión, para la empatía, para el verdadero encuentro. Muchas veces es en el silencio donde las heridas comienzan a sanar, donde los resentimientos se disuelven, donde el amor se fortalece. El silencio, en este contexto, es un gesto de generosidad, de respeto, de cuidado. En el trabajo, el silencio es una herramienta de sabiduría. Te permite observar antes de actuar, comprender el contexto antes de tomar decisiones, elegir las palabras correctas en el momento preciso. Los líderes que dominan el silencio son aquellos que inspiran confianza, que transmiten seguridad, que crean ambientes donde todos se sienten escuchados y valorados. El silencio, en este sentido, es una señal de madurez, de equilibrio, de autocontrol. Cuando se trata de estrés, el silencio interior es un remedio poderoso. Nos enseña a pausar, a respirar, a no dejarnos arrastrar por las prisas o la ansiedad. En el silencio, recuperas el contacto con el presente, con tu cuerpo, con las sensaciones. Te das cuenta de que, por más turbulento que sea el exterior, existe dentro de ti un lugar de calma, de estabilidad, de fuerza. Ese lugar es tu refugio, tu puerto seguro, tu punto de apoyo en medio de las tormentas de la vida. El autocontrol, en este proceso, se revela en la capacidad de mantener el silencio, incluso cuando todo a tu alrededor parece exigir una reacción inmediata. Es fácil hablar, justificar, argumentar, difícil es callar, escuchar, observar, pero es en ese esfuerzo donde descubres tu verdadera fuerza. El silencio no es pasividad, no es resignación, no es omisión. Es más bien una elección consciente, un acto de valentía, una señal de madurez emocional. En el área de la concentración, el silencio es un aliado indispensable. Protege tu atención, filtra las distracciones, preserva tu energía. En un mundo saturado de estímulos, aprender a silenciar es un acto de resistencia, de autocuidado, de inteligencia. El silencio te permite concentrar tu mente en lo que realmente importa, avanzar con claridad, realizar con excelencia. Es el guardián de tu propósito, el escudo contra la dispersión, el catalizador de tu productividad. Y cuando hablamos de propósito, el silencio es el terreno donde florece. Muchas personas viven buscando sentido fuera de sí mismas, esperando que alguien les diga qué hacer, qué camino seguir. Pero el propósito no es una respuesta preparada, es un descubrimiento que ocurre en el silencio. Es cuando todas las voces externas callan que escuchas la voz de tu propio corazón, que percibes lo que te mueve, lo que te inspira, lo que te hace sentir vivo. El silencio es el espacio de la escucha profunda, de la intuición, de la creatividad. Jung nos enseña que cada uno de nosotros lleva dentro un potencial único, una misión que cumplir, una chispa de originalidad. Pero ese potencial solo se puede acceder cuando silenciamos el ruido del mundo y nos volvemos hacia adentro. El silencio es el puente entre lo que somos y lo que podemos ser, entre el presente y el futuro, entre el deseo y la realización. Es el secreto de los grandes creadores, de los pensadores, de los líderes, de los sabios.
En el fondo, dominar el silencio interior es un acto de valentía. Es elegir enfrentarte a ti mismo, encarar tus propias sombras, aceptar tus propias limitaciones. Es renunciar al control, a la necesidad de aprobación, al miedo al juicio. Es confiar en que incluso en el vacío existe plenitud, que incluso en la ausencia de palabras existe comunicación, que incluso en la soledad existe compañía. Ese silencio es la llave para la libertad interior, para la autenticidad, para la realización. Es el truco número 1 de Jung porque sin él toda transformación es superficial, todo cambio es pasajero, todo logro es vacío. Con él todo gana sentido, profundidad, verdad. El silencio es el principio y el fin de toda jornada de autoconocimiento. Es en él donde nos encontramos, nos curamos, nos volvemos completos. Con el tiempo, te das cuenta de que el silencio no es solo una pausa entre palabras, sino un campo fértil donde las emociones maduran, donde la sabiduría se revela, donde la verdadera comunicación sucede. El silencio interior es como un jardín secreto, protegido del tumulto del mundo, donde puedes refugiarte para cuidarte, para escuchar lo que realmente sientes, para descubrir lo que verdaderamente deseas. Y en ese jardín, cada experiencia, cada emoción, cada pensamiento encuentra su lugar, sin prisa, sin exigencias, sin juicios. Al cultivar ese silencio, te vuelves más sensible a las sutilezas de la vida. Pequeños gestos, miradas, silencios compartidos, todo gana un nuevo significado. Aprendes a percibir lo que hay detrás de las palabras, a captar lo no dicho, a sentir la energía de las situaciones. El silencio agudiza tu intuición, amplía tu percepción, profundiza tu comprensión. Te enseña que muchas veces lo que más importa no es lo que se dice, sino lo que se siente. Y es en ese espacio silencioso donde las relaciones se vuelven más verdaderas, más profundas, más transformadoras. En momentos de crisis, la quietud interior es un refugio. Cuando todo parece derrumbarse, cuando las certezas se desvanecen, cuando el miedo amenaza con apoderarse de ti, es en el silencio donde encuentras la fuerza para seguir adelante. Es el suelo firme bajo tus pies, la brújula que señala tu norte, la luz que ilumina el camino incluso en las noches más oscuras. En el silencio aprendes a confiar en ti mismo, a escuchar tu propia sabiduría, a reconocer que, incluso ante la incertidumbre, existe dentro de ti una fuente inagotable de coraje y resiliencia. El silencio también es un maestro paciente, te enseña a esperar, a respetar el tiempo de las cosas, a aceptar que no todo puede resolverse inmediatamente. En una cultura que valora la rapidez, la eficiencia, la respuesta inmediata, el silencio es un recordatorio de que la vida tiene su propio ritmo, que algunas respuestas solo surgen cuando estamos dispuestos a esperar, a observar, a madurar. El silencio es el espacio del no saber, de la duda, de la búsqueda, y es precisamente en ese espacio donde ocurren los mayores descubrimientos. En el día a día, practicar la quietud interior es un ejercicio constante. Es elegir en cada momento dónde poner tu atención, cómo gastar tu energía, qué batallas vale la pena librar. Es aprender a decir que no sin culpa, a retroceder sin miedo, a priorizar lo que realmente importa. El silencio te enseña a ser selectivo, a valorar lo esencial, a renunciar a lo que ya no tiene sentido. Es el filtro que separa el ruido de la melodía, lo superfluo de lo necesario, lo pasajero de lo permanente. Y paradójicamente, cuanto más cultivas el silencio, más te vuelves capaz de expresarte con verdad, con claridad, con autenticidad. Porque el silencio no es represión, no es censura, no es miedo a hablar. Es, más bien, la preparación del terreno para que la palabra correcta florezca en el momento adecuado. Quien domina el silencio habla menos, pero dice más.
Sus palabras tienen peso, tienen impacto, tienen sentido, porque vienen de un lugar de profundidad, de reflexión, de presencia. Este silencio también transforma tu relación contigo mismo. Te enseña a ser más compasivo, más paciente, más comprensivo. En el silencio aprendes a aceptar tus imperfecciones, a reconocer tus limitaciones, a perdonar tus errores. Te das cuenta de que no necesitas ser perfecto, que no necesitas agradar a todos, que no necesitas cumplir con las expectativas externas. El silencio es el espacio de la autoaceptación, del autoconocimiento, del amor propio. En el universo del propósito, el silencio es el terreno donde la misión de vida germina, crece y se fortalece. Es en él donde escuchas el llamado de tu alma, donde percibes lo que te mueve, donde encuentras sentido en medio del caos. El propósito no es una meta que alcanzar, sino un camino que recorrer, una dirección que seguir, una expresión de tu ser más profundo. Y ese camino solo se revela en el silencio, cuando todas las demás voces se callan y solo queda tu verdad interior. Jung nos muestra que el silencio es el portal a la individuación, a la realización plena, a la integración de todas las partes de nuestro ser. Es el truco número 1 porque sin él seguimos atrapados en la superficie, repitiendo patrones, viviendo en automático, buscando afuera lo que solo puede encontrarse adentro. Con el silencio nos convertimos en dueños de nosotros mismos, autores de nuestra historia, creadores de nuestro destino. Y así, el silencio se convierte no solo en una práctica, sino en una filosofía de vida. Una elección diaria, un compromiso con la verdad, un camino de autotransformación. Es el hilo invisible que une todos los aspectos de la existencia, el puente entre el yo superficial y el yo profundo, la llave que abre las puertas del misterio, de la belleza, de la plenitud. El silencio es, en fin, el espacio donde todo sucede, donde todo se revela, donde todo tiene sentido. Y es en ese espacio silencioso donde descubres la verdadera libertad. Porque al contrario de lo que muchos piensan, la libertad no es hacer todo lo que se quiere, ni decir todo lo que se piensa. La libertad es poder elegir qué sentir, qué pensar, qué decir, qué callar. Y esa elección solo es posible cuando existe quietud interior, cuando ya no estás a merced de los impulsos, de las presiones externas, de las expectativas ajenas. El silencio es el intervalo entre el deseo y la acción, entre la emoción y la respuesta, entre el miedo y el coraje. Con el tiempo, percibes que el silencio no es soledad, sino comunión. Comunión contigo mismo, con los demás, con la vida. Es en el silencio donde te reconectas con tu esencia, donde percibes la interconexión de todas las cosas, donde sientes el pulso del universo dentro de ti. Ese silencio es como una respiración profunda, un abrazo invisible, una presencia constante. Te acompaña en momentos de alegría y de tristeza, de victoria y de derrota, de certeza y de duda. Es el suelo firme bajo tus pies, el cielo abierto sobre tu cabeza, el horizonte infinito ante ti. En el campo de las relaciones, el silencio permite que el amor florezca sin sofocar, que la amistad crezca sin exigencias, que la convivencia sea ligera y genuina. Cuando aprendes a silenciar, aprendes también a respetar el espacio del otro, a valorar la diferencia, a aceptar que cada quien tiene su propio ritmo, su propio tiempo, su propio camino. El silencio es el antídoto contra los celos, contra el control, contra la necesidad de aprobación. Es el espacio de la confianza, de la entrega, del respeto mutuo. En el trabajo, el silencio diferencia al líder del jefe, al sabio del arrogante, al innovador del repetidor de fórmulas. Quien domina el silencio sabe escuchar, sabe esperar, sabe aprender,
Sabe que las mejores ideas surgen cuando la mente está libre del ruido, cuando el corazón está abierto a lo nuevo, cuando el ego no necesita probar nada a nadie. El silencio es la cuna de la creatividad, el laboratorio de la innovación, el escenario del verdadero liderazgo. Ante el estrés, el silencio es el remedio más eficaz. Te enseña a pausar, a respirar, a retroceder cuando es necesario. Te recuerda que no todo necesita resolverse ahora, que no todo depende de ti, que no todo es tan grave como parece. En el silencio recuperas la perspectiva, reencuentras el equilibrio, redescubres la alegría de las pequeñas cosas. El silencio es el descanso del alma, el alimento del espíritu, la fuente de la resiliencia. En el autocontrol, el silencio es el maestro supremo. Te enseña a no ser esclavo de las emociones, a no dejarte arrastrar por los impulsos, a no reaccionar automáticamente a cada provocación. Te muestra que puedes sentirlo todo, pero no necesitas actuar según cada sentimiento, que puedes pensarlo todo, pero no necesitas creer en cada pensamiento, que puedes desearlo todo, pero no necesitas realizar cada deseo. El silencio es el espacio de la elección consciente, de la verdadera libertad, de la madurez emocional. En el enfoque, el silencio es el guardián de la atención. Te protege de las distracciones, te ayuda a mantener la mirada en lo esencial, te permite avanzar con claridad y determinación. Es el filtro que separa lo importante de lo superfluo, lo permanente de lo pasajero, lo verdadero de lo ilusorio. El silencio es el aliado del propósito, el compañero de la realización, el secreto de la excelencia. Y cuando se trata de propósito, el silencio es el suelo fértil donde germina y florece. Es en el silencio donde escuchas el llamado de tu alma, donde percibes lo que te hace vibrar, donde encuentras sentido en medio del caos. El propósito no es una respuesta inmediata, sino un descubrimiento que sucede en el silencio, cuando todas las demás voces se callan y solo queda tu verdad interior. El silencio es el espacio de la inspiración, de la intuición, de la creatividad. Jung nos enseña que el silencio es el portal a la individuación, a la integración de todas las partes de nuestro ser, a la realización plena. Es el truco número 1 porque, sin él, seguimos atrapados en la superficie, repitiendo patrones, viviendo en automático, buscando afuera lo que solo puede encontrarse adentro. Con el silencio nos convertimos en dueños de nosotros mismos, autores de nuestra historia, creadores de nuestro destino. Y al final de este camino, percibes que el silencio no es el fin, sino el comienzo de una nueva forma de vivir, de relacionarte, de trabajar, de ser. El silencio es el hilo invisible que une todos los aspectos de la existencia, el puente entre el yo superficial y el yo profundo, la llave que abre las puertas del misterio, de la belleza, de la plenitud. El silencio es, en fin, el espacio donde todo sucede, donde todo se revela, donde todo